yo veo el presidente como el papá de la casa, como el hombre de la casa, el papá, que en momentos donde los hijos ven que están pasando cosas, tiene que asumir, decirle, miren mis hijos. Que dirige la casa. Sí, miren mis hijos. Su mamá quedó desempleada, yo quedé desempleado. La situación va a venir un poquito difícil y tenemos que tomar precauciones. Pero uno necesita que su papá le diga las cosas, no uno está en incertidumbre. ¿Y cómo vamos a paliar las cosas? No va a haber viaje para Disney, no va a haber viaje para el fin de semana. No, y tenemos que adaptarnos. Pero ¿cómo nos vamos a adaptar? Yo creo que era necesario que el presidente hablase en esta circunstancia, porque de pronto el barril de petróleo está más de $120, ¿no? 119 estaba ayer, 119.40. Bueno. Al momento del presidente estar dirigiéndose a la nación. Entonces, el tema en cuestión es cómo poder sortear el precio interno de los combustibles y cómo combatir la inflación al mismo tiempo. Después de una pandemia, en medio de una escasez de recursos. De algo mundial. Los fletes, los barcos y todo se dispara. Ventura me decía algo lógico, en la medida que sube más, los impuestos son más. Bien, eso es una parte, pero todo se dispara solamente de olfatear que el barril de petróleo sube, porque la gente sube antes de que los costos se le disparan. Muchos de los empresarios, además, ¿no? cosas que nada más no es el petróleo, son las materias primas. Sí. Correcto. Es el transporte. Es una serie de cosas que nada más no es el petróleo, ni nada más no es la gasolina. Encima de la pandemia, esta guerra, o sea, no nos conformamos en una pandemia de 2 años que ha puesto de rodillas al mundo. Esa guerra le va a hacer más daño a la economía que la pandemia. Así es. Totalmente. Esta va a ser la verdadera pandemia. Vamos a ver parte de lo que habló el presidente. En el caso de los combustibles, esta parte. Vamos a ver. Sí. Que mientras el precio del West Texas Index, el WTI, esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115, el gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo del 2022. Cualquier movimiento de precios por encima de $115 por barril será traspasado a los precios internos sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Con esta medida, que tendría una duración inicial de 4 meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre 2.400 y 4.000 millones de pesos mensuales. Miren, hasta ahí, porque nadie quiere que le suban nada, pero no sabe el sacrificio que tiene que hacer el país. Nadie quiere que le suba nada, pero mira el gobierno para evitarse una vaina, lo que tiene que hacer de subvencionar lo que genera e incrementa el déficit económico de la nación, evidentemente la deuda, para no subir algo que evidentemente hay que subirlo. Nadie quiere tener problemas económicos, pero por ejemplo a usted le detecta una enfermedad y usted tiene que coger prestado para enfrentar esa enfermedad. Su economía se deprime y usted no tenía planificado eso. Eso es lo mismo que está pasando ahora, es una cuestión de emergencia, no una cuestión voluntaria, ni que la gente está subiendo los precios a lo loco porque quieren. Claro, Ivonne. Sí, bueno, yo lo que pienso es que hay muchas cosas que se han estado implementando a propósito de la coyuntura, que ciertamente hay elementos exógenos que nos trascienden, ¿no? Y nosotros que además tenemos una crisis económica que la arrastramos desde antes del tema de la pandemia, pero hay algunos elementos de los que anunció el presidente. Yo no quiero correr riesgo de decir, wow, todo, qué bien, porque son muy técnicos. Por ejemplo, cuando el presidente decía los subsidios a las empresas, a los empresarios del transporte a través de Intran, a mí me hace ruido, porque al final yo digo, bueno, pero ¿cómo va a impactar eso a los usuarios? O si es que lo que se quiere es que no pierdan los empresarios del transporte, porque al final si no se le da un seguimiento. Pero bueno, en general suponemos que son medidas, sobre todo porque de alguna manera, distinto a lo que fue su discurso anterior,
impacta también en una clase media que carga mucho con el peso de todos estos procesos. Y ahora, con algunos de los anuncios hechos por el presidente de alguna manera, pues un poco le da un respiro. Sin embargo, hay cosas técnicas. Ahora se está hablando de modificación de la ley a propósito de los combustibles, la ley 112.00. ¿Realmente va a haber cambio en la modificación de esa ley? ¿Qué podemos hacer mucho más allá de la coyuntura bajo la responsabilidad que tienen los gobiernos? Claro está, de por supuesto que buscar soluciones y que sea más llevadera y más digna, ¿no?, la cosa para los ciudadanos, porque como tú decías, Iván, ellos son como los papás de la casa, los jefes del hogar, los jefes del Estado que administran lo que es de todos nosotros y a todos nosotros. No tienen que garantizar por lo menos los derechos fundamentales con alguna dignidad. Claro, Aristipo. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, el presidente anuncia que en el tema específico de los combustibles y el precio del petróleo se va a tomar en cuenta los niveles del 4 de marzo, de la semana que acaba de pasar. Pero que si sube de $115 el barril, entonces la diferencia es que en ese momento estaba a 110, claro, cuando ellos determinaron eso, pero de pronto está a 120. Aplicada la ley de hidrocarburos. Como quiera lo van a aplicar. Sí. Pero hay un proyecto de ley que él mandó a depositar con el consultor jurídico Antonio Peralta sobre los combustibles. ¿Por qué no se aplica? No, es que porque no se habla de cuatro ahora meses. No se puede aplicar en este momento porque... No me refiero a aplicarlo, Julio, perdóname. Comienza a ¿Por qué no se pone a aprobarse ese proyecto? Si el PRM, partido de gobierno, tiene la mayoría en ambas cámaras. Pero quizás no es el momento, muy vulnerable, muy frágil. Ramón Alburquerque, que es un técnico... Pero tú crees que es el momento para implementar eso cuando hay una inestabilidad tan... No, porque yo no tengo que aplaudirle todo al presidente. No, aparte de pero yo estoy de acuerdo que no hay que aplaudirle todo. Es hablar con raciocinio. No, y además de eso le fuera quiere del competencia. Ni es defenderlo ni es criticarlo, es decir la cosa objetiva. Es lo que estoy haciendo. ¿Cómo se calculó el precio del barril de petróleo en el presupuesto, Aristipo? Entonces, resulta... Oye, yo no tengo que aplaudir las cosas, pero decir las cosas objetivas. Es que cuando estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tampoco todo lo que hace el presidente es malo. No, cuando no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué nosotros lo mantenemos? Porque entonces, se está robando menos. Para decirte una. Lo otro es, está robando, pero mucho menos. Mira, lo otro es con respecto a la medida de anoche, anunciada de anoche, que yo quiero pagar se está el galón de gasolina aliviando la carga de los importadores. Hoy los productores dominicanos. Dele apoyo a los productores dominicanos. Lo del Banco Agrícola, ¿de qué fue? ¿De qué fue? Lo del Banco Agrícola. Los renglones agrícolas. Lo del Banco Agrícola, ¿qué? ¿Entiendes? Dele apoyo a eso. Sí. Es lo que tiene que apoyar. El 10% de las importaciones. A veces uno tiene que defender cosas del gobierno que son obvias y dicen, pero que él porque es amigo del gobierno. Olvídese de amigos, de enemigos. Trate de que lo que uno dice si se corresponde a la verdad o no. Julio, ¿cómo dice uno de los puntos, de los 10 puntos respecto a los préstamos para los productores agrícolas de tasa cero? ¿Qué es lo que dice? Tasa cero, establece tasa cero para los préstamos de productores agrícolas. Una extensión de 6 meses. Y un 10% a las materias primas para bienes de consumo importadas. Bien.